Buen día chicos, en este video continuaremos la parte práctica del tema lógica proposicional. Ahora veremos el ejercicio número 6, el cual nos pregunta cuáles de las afirmaciones siguientes son verdades. Primero desarrollaremos la A, donde nos dice que estas dos proposiciones compuestas son equivalentes. Podemos desarrollarlo por dos métodos. Primero haremos el método de la tabla de verdad. Haremos esta pequeña parte de la tabla y aquí en los tres primeros colocaremos las tres proposiciones más simples que hay. Estas vendrían a ser P, Q y R, porque luego se vuelven a repetir, ¿verdad? Entonces tenemos P, Q y R. Y en el resto de la tabla colocamos toda la expresión, ¿ok? Teniendo en cuenta el símbolo de equivalencia. Ahora tenemos que saber cuántas filas habrán aquí para las combinaciones de los valores de verdad de P, Q y R. Esto lo hallamos con la fórmula que ya lo hemos visto en la parte teórica, 2 a la n, que es el número de filas, donde n vendría a ser el número de proposiciones simples. En este caso n vendría a ser 3, porque solo tenemos 3 proposiciones simples. Entonces sería 2 al cubo. Por lo tanto, 8 sería el número de filas. Y desarrollamos. Ahora necesitamos los valores de verdad en estas tres columnas, de estas tres proposiciones. Si bien algunos se lo pueden saber de memoria, hay un método para saber qué valores van acá, ¿no? De 3, puede ser de 4, de 5, de 6 o simplemente de 2, ¿no? El método es el siguiente. Colocamos el número de filas, que vendrían a ser 8. Entonces lo dividimos. 4 verdades y 4 falsedades. Estos vendrían a representar a la columna de P, la columna más cercana, ¿no? P. ¿Qué quiere decir? Que aquí habrían 4 verdades y aquí 4 falsedades. Luego lo dividimos nuevamente. Serían 2 verdades y 2 falsedades. Aquí también 2 verdades y 2 falsedades. Estos representarían la columna de Q. Aquí tenemos Q. Y por último, dividimos todo. Una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad. Siempre la mitad del que está antes, ¿no? Y aquí igual todo. Esto vendría a ser la columna de R. Entonces ya tenemos todos los valores que irían acá, acá y acá. Simplemente los llenamos. Ahora vamos a analizar esta parte. Tenemos el símbolo de equivalencia. Tenemos una pequeña proposición compuesta pero simple. Y aquí una un poco más compleja. Vemos una matriz principal, entonces podemos dividirlo en dos partes, ¿no? Primero trabajaremos con esta. Aquí nos dice que está negando P. Si P es 4 verdades y 4 falsedades, su negación sería 4 falsedades y 4 verdades, ¿verdad? Entonces lo colocamos aquí. Q lo copiamos igualito. Y ahora nos pide la disyunción débil. Entonces, para esto nos ayudamos con el cuadrito. En la disyunción débil siempre será verdadero, excepto que ambas proposiciones sean falsas. En ese caso dará un valor falso, ¿verdad? Entonces buscaremos dos proposiciones falsas. Acá tenemos una, dos, solo tenemos dos. Entonces acá irá falso y acá también irá falso. Y en el resto todo verdadero, ¿no? Esta sería la matriz principal de esta proposición. Ahora vamos a hallar el de esta proposición. Aquí negamos Q. Si Q es verdadero, verdadero, falso, falso y así, pues ahora será falso, falso, verdadero, verdadero y continuamos. R lo copiamos igualito. Y otra vez aplicamos para el O, para la disyunción débil. Pues tendremos que buscar otra vez dos valores falsos, ¿no? Entonces buscamos, acá hay uno, acá irá un falso, acá hay otro, acá irá otro falso, ¿no? Y en el resto irá todo verdadero. Ya tenemos dos matrices principales y ahora hallaremos esta, la definitiva, la final, ¿no? La que vamos a comparar con la matriz principal de esta, con el valor de verdad de esta proposición. ¿Cómo hacemos? Pues necesitamos la tablita de la conjunción. Acá la tenemos. Vemos que solo será verdad en el caso de que las dos proposiciones
también sean verdad. Entonces vamos a buscar dos proposiciones verdades, como por ejemplo aquí, en la primera fila. Luego, acá también, ¿no? Ya van 2, 3 y 4. Y el resto será falso. Acá están las 4. Ya tenemos nuestra matriz principal de este lado, del lado izquierdo. Ahora vamos a ver acá al lado derecho. Este es aún más sencillo todavía. Solo necesitamos la tablita de la condicional, ¿no? Pero vamos llenando valores. Primero los de P, copiamos igualito a P. Y ahora los valores de R, copiamos igualito también. Ahora, con la tabla de la condicional nos apoyamos y vemos que para que P sea verdadero y Q sea falso, entonces el valor de verdad será falso de una condicional, ¿no? Y el resto será verdadero. Solo en ese caso será falso, en que esté en el orden verdadero y falso. Entonces buscaremos esto, verdadero y falso. Acá tenemos uno, verdadero y falso. Entonces acá irá falso, ¿no? Acá tenemos verdadero y falso. Acá irá falso. Y ya no hay más, solo habrán dos falsos. Por lo tanto, llenamos dos falsos y el resto lo llenamos de verdaderos. Esta será nuestra matriz principal de esta proposición compuesta. Como nos está diciendo que esto es equivalente, quiere decir que estas dos deben ser iguales. A ver, comparen. ¿Son realmente iguales estos dos valores de verdad? No, ¿verdad? A simple vista no son iguales. Por lo tanto, no son equivalentes. Y como la pregunta es, ¿cuáles de las afirmaciones son verdades? Y aquí nos afirma que son equivalentes, por lo tanto, esto es falso. Y esta sería la respuesta de la letra 6. Ahora vamos a de la 6A. Ahora vamos a la 6B. La 6B lo vamos a hacer con el otro procedimiento, ya no con la tabla de verdad. Nos da no P, si solo si Q, equivalente a no P, si solo si Q. Pero aquí el no P afecta a todo. Aquí el no P solo afecta aquí la negación solo afecta a P. Entonces, lo primero que vemos que es posible hacer es tratar de eliminar la bicondicional, ¿no? Vamos a ver la teoría de la bicondicional. Se desarrolla de esta forma: P entonces Q y Q entonces P. Entonces, aplicamos. Aplicando 1, tenemos esto, ¿no? Todo esto. Es el desarrollo, simplemente. Acá, la negación estaría afectando a todo, ¿verdad? Ahora, lo que aplicaríamos sería la ley de la condicional, que sería P entonces Q es equivalente a no P o Q para cada uno de estos, ¿no? Y se quedaría así. Ahora, ¿qué vemos que se puede desarrollar acá? Pues la ley distributiva, ¿no? Para este lado quedaría así: no P o Q y el no Q de aquí, ¿no? Luego, no P o Q y el P de aquí. Y este lado simplemente lo vamos a dejar igual por métodos prácticos, porque vemos que tenemos que trabajar con uno de los dos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de trabajar con este que está mezclando la negación en ambos lados. Ahora, ¿qué podríamos hacer acá? Pues otra vez la ley de la distributiva, ¿verdad? Tendríamos no P y no Q, o el Q y no Q, luego el no P y P, o Q y P. ¿Qué podríamos aplicar? Esta otra ley, la ley de la contradicción, que nos dice que si una proporción P entra en conjunción con su negativa, pues saldrá falso, ¿no? Lo mismo pasa aquí en Q, ¿verdad? Y aquí en P también, igualito, ¿no? Entonces estos serán falsos, aplicando 4, serán falsos. Ahora aquí podemos usar otra ley más, que es la ley de identidad. Si ponemos un P o falso, nos saldrá la proposición P, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Esta proposición que la podemos llamar P o falso, ¿no? Entonces quedará esta proposición. Aquí igual, es lo mismo, una proposición o falso, pues nos quedará la proposición.
Aquí simplemente aplicamos el signo de negación a todo, le cambia esta conjunción a disyunción, esta disyunción a conjunción, y esta conjunción a disyunción, y a todo lo cambia también. Esto lo vuelve simplemente P, esto Q, y esto no P, y esto no Q, ¿no? Entonces, vemos que lo que nos acaba de salir aquí es exactamente igual a lo que teníamos aquí, a lo que lo dejamos por ahí, ¿no? Entonces, lo bajamos y lo comparamos. ¿Son iguales? Sí, sí son iguales. Por lo tanto, son equivalentes, ¿verdad? La pregunta era si las afirmaciones eran verdad. ¿Qué afirmaciones era verdad? Como esta afirmación nos decía que es equivalente, por lo tanto es verdadero. Y esa será la respuesta de la 6B. ¿Ok? Ahora vamos con la 6C. La 6C es un poco más sencilla. Vamos a trabajar con esta parte de aquí. ¿Ok? A ver, primero sacamos el signo de negación. El signo de negación alteraba a esto y a esto. Y a esto también, obviamente. Al conector de disyunción. Y ahora será una conjunción. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? Aplicamos conmutativa. Vamos a mover el R aquí y el R aquí. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a mover? Para que se den cuenta de algo. Se pueden ver, el R se repite 2 veces al inicio. Y luego tenemos un conector igual en ambos lados y dos proporciones diferentes. ¿Esto qué les recuerda? Esta es la ley distributiva, pero no la parte de aquí, es la parte desarrollada ya, que vendría a ser P o Q y P o R. Aquí se repite P, ¿verdad? Y luego tenemos dos proporciones distintas y se cambia el conector, ¿no? Lo mismo tenemos acá, se repite R, dos proporciones distintas y el conector cambia, igual acá, ¿no? Entonces esto se puede reescribir gracias a la ley distributiva como R o P y Q, y si su negación seguiría estando ya fuera de todo, ¿no? Entonces ahora simplemente aplicando la ley conmutativa, ordenamos R, lo mandamos al fondo, al último, y tendremos negación de P y Q o R, que vendría a ser lo mismo de aquí. Lo bajamos, comparamos, y sí es lo mismo, ¿no? Si son lo mismo, son iguales, son equivalentes, ¿verdad? Por lo tanto, si nos preguntaba si la afirmación es verdadera, y como nos dice que son equivalentes, por lo tanto es verdadero. Y esa sería la respuesta de la 6C. Ahora tenemos la 7. Vamos a ver la 7, a ver. Nos dice, simplificar la proposición. Tenemos no P y no Q. O P o Q y P y Q, o no P y no Q, o P y no Q. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer acá? A ver, simplemente lo vamos a desarrollar por partes, ¿ya? Para que sea más sencillo. Si no, vamos a estar trabajando pensando en este y así. Vamos a trabajar primero con esta parte. A ver, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué vemos que se puede hacer ahí? El signo de negación lo podemos sacar, ¿verdad? Y quedaría así. No P o Q o P o Q. ¿Se dan cuenta que lo de adentro es igual? Podemos reemplazarlo por una proporción R, ¿no? Sería no R o R. ¿Y esto cómo quedaría? Con la ley del medio excluido sería P o no P me va a dar verdadero. Es como si tuviéramos un no P o P, ¿verdad? Por lo tanto esto quedará verdadero, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo de aquí. Aquí podemos aplicar la ley distributiva. Y nos quedará así. P y Q o no P y P y Q o no Q. Luego podemos volver a aplicar la ley distributiva. Y ahora nos quedará así. Aquí ya podemos trabajar un poco mejor. Aquí vemos que se repite el P, pero con negación. Aquí vemos que se repite el Q con negación. Entonces, esto nos permite trabajar con
la ley de medio excluido, ¿no? Que nos dice P o no P es verdadero. P o no P, verdadero. Q o no Q, verdadero. Entonces, trabajamos con ellos. Estos dos bajamos nomás. Ahora tenemos verdadero aquí y verdadero aquí, ¿no? ¿Qué podemos utilizar ahí? Las leyes de identidad. Nos dice que P y verdadero nos saldrá P. Si reemplazamos esto como un P, sería P y verdadero, me dará P, ¿verdad? Donde P valía todo esto. Aquí igual, igualito trabajamos que aquí. Esto es un P y verdadero, entonces esto será un P. Y P es todo esto, ¿no? Entonces trabajamos así. Y se reduce todo esto. Ojo que este OP sigue estando fuera de todo, ¿no? Y ahora aquí, ¿qué podemos hacer? Pues vamos por la ley distributiva, pero ahora utilizando este P, ¿ya? Tendríamos P o Q o no P, y P o P o no Q. Vemos que los conectores son los mismos, ¿verdad? Entonces aquí podemos usar conmutatividad. Justo acá tenemos la conmutatividad. Nos dice que P o Q es equivalente a Q o P, ¿no? Y así se pueden ir cambiando. También en la conjunción. Entonces vamos a mover este P a juntarlo con el no P. Así. Y aquí este P juntarlo con el P. P o no P, aquí nos ayudamos de el 1, ¿no? Que vendría a ser verdadero. Esto vendría a ser verdadero o Q. Y esto, P o P, siempre va a ser P. Lo mismo pasará con P y P. P y P también va a ser P, ¿ya? Entonces esto bajará como P. Quedará así. Este simplemente baja. Ahora tenemos aquí verdadero o Q. Aquí podemos usar esta tablita para ayudarnos. La tabla de la disyunción débil. ¿Cómo? A ver. Vemos que la primera proposición será verdadero. Entonces, tomamos los valores de verdad. Estos serán verdaderos, ¿no? Q, ¿qué puede ser? Q puede ser verdadero o Q puede ser falso, ¿no? ¿Se dan cuenta que no importa el valor que tome, siempre va a salir verdadero? O sea, el resultado es independiente del valor que tome Q. Entonces, si siempre va a salir verdadero, podemos reemplazar toda esta expresión por un verdadero, ¿no? Y esto simplemente lo bajamos. Ahora, tenemos una conjunción. Necesitamos la tablita de la conjunción. Y aquí la tenemos. La primera proposición será verdadero. La segunda puede ser verdadero o puede ser falso. Ahora, fíjense bien, el resultado siempre va a depender del valor que tome Q, ¿no? Si Q es verdadero, será verdadero. Si Q es falso, será falso. Entonces, si siempre va a ser dependiente de Q, podemos reemplazar toda la expresión como si fuera Q, ¿no? Donde Q es todo esto. Entonces, bajamos eso. Y pues, esta sería la respuesta de todo esto, ¿no? Pero nos falta ya conjunción con verdadero y conjunción con no Q. Entonces bajamos todo esto. Acá lo tenemos y operamos, ¿no? Ahora, como es una conjunción, podemos también encerrar toda esta parte de aquí, esta parte, en un solo bloque, ¿no? Y tendríamos verdadero y todo este bloque. Ahora, aquí, ayudándonos de la tablita de la conjunción, si la primera proposición es verdadero y la otra puede ser verdadero, puede ser falso, llamémosle Q a todo esto, pues el resultado va a ser igual que antes, siempre va a depender de Q, por lo tanto podemos reemplazarlo como Q, donde Q valía todo esto, ¿no? Entonces simplemente eliminamos la verdad, ¿no? Entonces aplicamos eso, se va el valor de verdad y nos queda todo esto. Aquí podemos hacer algo interesante para ahorrar cálculos. Podemos usar la ley de absorción. Esta es muy importante, ¿ok? Siempre facilita bastante.
nos dice P, I, P o Q es equivalente a P. También funciona para P o P y Q, y saldrá P también. Pero en este caso tenemos la suerte de tenerlo igual, solo que el P en este caso vale no Q y el Q vale P, ¿no? Está cambiado ahí. Ya, pero se puede aplicar de la misma forma. Y si acá empieza con P, acá sería no Q. Por lo tanto, por ley de absorción, tendremos no Q. Esa será la respuesta de la número 7. Ahora veamos la 8. Nos dice, usando equivalencias lógicas, simplificar el no, no P, entonces no Q, si solo sí, no P o Q, cierra corchete, o el P, entonces no P, y Q y R. Aquí, ¿qué podemos utilizar? Pues primero vamos colocándolo bien para poder operarlo, ¿sí? Y ahora sí, empezamos a resolver. Primero la ley de la bicondicional. Podemos utilizarla aquí. Y aquí, ¿qué podemos usar? La ley de la condicional, ¿no? Pues trabajamos con ello, en 1 y 2. Aplicando la ley de la condicional, pero en este caso vamos a utilizar la segunda, ¿ya? Porque podemos utilizar la primera, pero al final terminaremos llegando otra vez a esta, de todas maneras. Entonces mejor trabajamos con esta de frente, ¿ya? Acá lo tenemos. El no, no P, entonces Q, no Q, y no P o Q. Y luego su negación del primero con su negación del segundo, ¿no? Y de conectar la conjunción. Y en el otro simplemente la ley de la condicional. Ese sí la conocen. Entonces, aquí podríamos usar la ley de la absorción. Aquí este corchete está mal, ¿ok? No, se ha colado este corchete, no va ahí. Aquí podemos usar la ley de la absorción. ¿Cómo? Este corchete no va en sí, ¿ya? Este vendría a ser un paréntesis, ¿ya? Para que no se confundan. Imaginen que este es un paréntesis. Podemos aplicar la ley de la absorción aquí, porque miren, tenemos no P o no P y una proposición, ¿no? Que viene a ser igual, solo que aquí en vez de disyunción sería conjunción, y aquí en vez de disyunción sería conjunción. Esto sería el no P, y está toda la proposición Q y R, ¿no? Entonces se reduce en P, y aquí podemos reducirlo. Entonces, aplicando 3, nos reducimos a un no P. También hemos aplicado 2, la condicional, y es que aquí nos queda una condicional y una condicional. Simplemente la aplicamos y nos quedaría todo esto. ¿Okay? Ahora tenemos la ley distributiva. La ley distributiva ya, ahora trabajaremos solamente con esta parte, porque aquí el no P ya no se puede reducir aún más. Entonces trabajaremos con la distributiva. Nos quedará esto. Luego aquí podemos aplicar en este no Q y Q. ¿Qué podemos hacer ahí? La ley de aquí, ¿no? El P o no P, perdón, aquí, el P y no P equivalente a F, ¿no? Este vendría a ser la ley de la contradicción. Entonces aplicamos 5. Nos quedaría así. Aquí simplemente lo hemos bajado. ¿Ok? Lo hemos bajado también. Y como tiene el mismo conector, que es la conjunción, pues podemos ir eliminando sus símbolos. Y aquí el no P lo hemos llevado para aquí, porque cuando tiene el mismo conector, podemos aplicar conmutatividad y podemos llevarlo para acá. Y este para acá, ¿no? Tenemos no P y no P. Y ya sabemos que esto se reducirá en un solo no P. Y aquí Q y no Q, ¿no? Y aquí tenemos el P y este que aplicamos aquí, la ley de la contradicción. Ahora podemos aplicar las leyes de identidad para este apartado de aquí. Dice P o falso. P o falso, pues saldrá P. Entonces esto tenemos P o falso, saldrá P, ¿no? Y aquí ya lo hemos reducido, como le dije. Esto se reducirá en un solo no P. Entonces ya tenemos toda esta parte. Ahora podemos aplicar la parte 5. Aquí, para el P y no P es falso, ley de contradicción. Q y no Q,
Esto sería falso, ¿no? Acá lo tenemos. Ahora tenemos no P y falso. Aquí podemos aplicar la tablita ya. La tablita de la conjunción. Si el segundo es falso, tenemos la posibilidad de que el primero sea verdadero o sea falso, ¿no? Pero se dan cuenta que no importa lo que sea P, siempre va a salir falso. Entonces podemos reducirlo como si esto fuera falso, ¿no? Y ahora tenemos falso o P. No es lo mismo que decir P o falso. Y esto vendría a ser esto de aquí, ley de identidad, ¿no? Se reduce a P. Entonces utilizando 6 tenemos P. Y esto sería P o no P. Y aquí tenemos P o no P es verdadero, ¿no? Entonces utilizando 5 tendríamos que toda esta proposición se reduce en un valor de verdad, que sería una tautología, ¿no? Esa sería su comprensión, ¿no? Se reduce a una tautología, un valor de verdad. Esta sería la respuesta de la 8 entonces. Y ahora vamos con el último problema, la 9. Nos dice simplificar usando equivalencias lógicas. Tenemos toda esta proposición. ¿Cómo hacemos? Pues lo dividimos en partes para trabajarlo mejor, ¿ok? Primero vamos con esto. Podemos usar la ley distributiva. Esto lo vamos a agrupar, P y Q, y le vamos a distribuir a P y a Q, ¿ok? Aquí igual también, R, no R, y R a Q. Entonces tenemos P y Q y P, o P y Q, ¿ok? Recuerden que esto está en un paréntesis imaginario, ¿ya? Para que pueda, y lo tomamos como un solo valor para hacer distributivo aquí y aquí. Aquí R sí está un poco más comprensible para ver. También le estamos aplicando distributiva. R y no R, o R y Q, ¿no? Y el P solamente lo hemos bajado. Acá, ¿qué podemos hacer? Por conmutatividad, ¿no? Podemos reducirlo como un P y Q. P y Q, porque se repite el P. Y aquí se repite el Q. Sería un P y Q. P y Q o P y Q, pues se reduce a P y Q, ¿no? Por idempotencia. O acá tenemos R y no R. Acá utilizamos esta parte de aquí. P y no P sería falso. Entonces esto sería falso, ¿no? Luego tenemos R y Q. R y Q. Y P y P. Lo bajamos nomás. Ahora trabajamos con las leyes de identidad para eliminar esta falsedad de acá, ¿no? Nos dice que P o falso va a salir P. Entonces tomamos todo esto como si fuera un P, o falso, pues saldría todo esto, ¿verdad? Entonces eliminamos el falso y bajamos esto, utilizando el 3. Ya lo tenemos un poco más simple ahora. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues si se dan cuenta, esto es un P y Q, y esto también es un P y Q, solo que al revés. Entonces hay que darle forma, hay que agruparlo, ¿no? Tenemos P y Q, o P y Q y R. ¿Y esto qué les recuerda? A las leyes de absorción, ¿no? P y P o Q es equivalente a P, donde en este caso P vendría a ser el P y Q, ¿no? Y acá el conector es el otro, es conjunción, ¿no? En este caso es la disyunción débil, pero aplica para ambos, ¿no? Para ambos, de ambas formas, ¿no? Siempre y cuando se intercalen. No pueden ser los mismos acá, los mismos conectores. Igual pasa acá, no son los mismos, ¿ya? Entonces esto se reduciría por ley de absorción a P y Q. Ya tenemos esta parte, ahora vamos por esta parte. Acá podemos utilizar la ley distributiva. ¿Cómo? El Q lo hemos mandado acá al inicio, ¿ok? Y el no P es el que se ha distribuido. El no P, no Q, perdón. El no P, no Q, lo hemos bajado aquí, y aquí simplemente hemos aplicado el signo de negación, ¿no? Al P o Q, que sería no P y no Q. Entonces, y aquí es donde hemos distribuido recién, ¿ok? El P lo pasamos acá por conmutatividad y el R empezamos a distribuir. R
y no R, o R y Q por distributiva. Ahora aquí lo dejamos, aquí hemos hecho distribución también, ¿ya? Hemos hecho no P o no Q o no P, pero se dan cuenta que tendrían el mismo conector, por lo tanto podemos hacer conmutatividad. No P, no P se reduce a un solo no P, ¿no? Y nos queda el no Q y la disyunción. Y, porque estamos distribuyendo, no P o no Q o no Q. Otra vez se repite, ¿no? Pero ahora el no Q. Entonces lo reducimos a un solo no Q y bajamos el no P, ¿no? Acá simplemente se hizo la ley de distribución y nos queda esto. Ahora aquí lo que hemos hecho es el R y no R, que vendría a ser por ley de contradicción, P y no P, falso, ¿no? Falso. Y aquí simplemente lo hemos bajado. Ahora aquí podemos aplicar las leyes de identidad, ¿no? Utilizando 3. Aquí solo lo hemos bajado, pero acá pasa que estas dos proposiciones, esta y esta, se repiten, ¿no? Son la misma. Podemos llamarlo P y P, que se reduciría a un solo P, ¿no? Por lo tanto copiamos Q o el P, y el P vendría a ser todo esto, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. Esto vendría a ser el P, ¿no? Simplemente hemos hecho idempotencia. Ahora, condicional, PI, si es falso, con la ley de contradicción, perdón, con la ley de identidad. Si es P o falso, pues simplemente bajamos el P, donde el P vendría a ser el R y Q, ¿no? Entonces bajamos el R y Q. Como tienen el mismo conector, pues rompemos signos. Ahora, vamos a usar la condicional, donde P entonces Q es no P o Q. A esta le aplicamos negación. Si lo negamos, sería no Q, y P y Q, o y todo lo que está acá. Aquí le aplicamos la ley de la contradicción. Para el no Q y Q quedaría P y falso, y esto bajamos. P y falso, nos ayudamos de la tablita de la conjunción. Si el segundo valor es falso, tendríamos que el primero puede ser verdadero o falso. Pero no importa qué valores tome, siempre va a ser falso y falso, ¿no? Entonces podemos reemplazarlo como una falsedad. Si es falso o P y R y Q, entonces usamos la ley de identidad, ¿no? El 3, que es P o falso es P, todo esto o falso es todo esto. Y ahí lo tenemos. Ya lo hemos reducido lo máximo que hemos podido. Pues ahora bajamos el símbolo del conector de conjunción y operamos todo esto, ¿no? Nos quedará P y Q y P y R y Q, pero miren, acá le hemos dado forma. ¿Para qué? Sí, para la ley de absorción. Perdón, esto le hemos dado forma para poder unirlo con este de aquí, porque si se dan cuenta tenemos el mismo conector, que es la conjunción, ¿verdad? Entonces, si a este le llamamos P, a todo esto le llamamos P, y a todo esto le llamamos P, recuerden que los corchetes se rompen porque tenemos el mismo conector, pues P y P será simplemente P, ¿no? Y nos quedará P y R, pero P y R vendría a ser todo esto. Perdón, P vendría a ser todo esto. Entonces, se reduce a esto, ¿no? Rompemos corchetes y nos queda así, P y Q y R. Y este vendría a ser la respuesta de la 9. Y bueno, esos vendrían a ser los problemas de este video. Ahora los invito a que puedan ver los demás tutoriales y problemas resueltos del grupo GFIC de estructuras.